Bueno, vamos a continuar con la clase número 1, que es sobre Javier Bonal. Para no hacerlo tan extenso, lo dividí en dos partes. Pues bien, en la primera exposición estuvimos hablando de la tradición positivista y del estructural funcionalismo, ¿verdad? Que es la teoría que predomina en la segunda mitad del siglo XX, en la década del 50, ¿verdad? Después de la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, en el siglo XXI ya los estudios empiezan a valorizar también las formas de educación informal, no solo centrándose en la educación formal, ¿verdad? Y se empiezan a generar nuevos espacios de producción teórica en la sociología de la educación, abordando la educación no formal, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué es lo que diferencia la sociología de la educación de otras disciplinas o de otras ciencias de la educación. Pues bien, a la sociología de la educación solo le interesan los procesos de transmisión de conocimientos, los métodos de enseñanza o los contenidos educativos, en tanto procesos importantes para la estructuración y el contenido de las relaciones sociales. Es decir, el interés sociológico por la educación reside en sus características como institución que constituye identidades y posiciones sociales que condicionan la forma en que los individuos viven en sociedad, sus actitudes y formas de interacción y sus oportunidades vitales. ¿Sí? Es decir, ¿qué es lo que le interesa a la sociología de la educación? Solo le interesan los métodos de enseñanza, los contenidos educativos, en tanto procesos que generan una estructuración en las relaciones sociales, en la forma en que los individuos viven en la sociedad, ¿verdad? A diferencia de lo que caracteriza el estudio psicológico o pedagógico de la educación, donde se acentúa la individuación y unicidad del proceso de aprendizaje, la sociología de la educación proporciona la posibilidad de incorporar el grupo social como unidad de análisis, ¿verdad? Tanto como variable dependiente como independiente. El proceso de enseñanza-aprendizaje es sociológico en la medida que es un producto de procesos sociales más amplios, resultado de las relaciones de poder y control entre grupos sociales. Pero al mismo tiempo es un factor crucial en la constitución de las identidades culturales individuales y colectivas y en la asignación de individuos en espacios de diferenciación social. Pues bien, vamos a hablar ahora de la educación formal, como ya hemos señalado, se había convertido, luego de la Segunda Guerra Mundial, en las sociedades avanzadas, en un mecanismo para asegurar la igualdad y en la mejor prueba de legitimidad del sistema meritocrático de las sociedades capitalistas democráticas, ¿verdad? Es el principal mecanismo, la educación, estructurante de las sociedades avanzadas y la prueba de la legitimidad del sistema meritocrático. Es decir, a través de la educación todos tenemos las mismas posibilidades de ascender en la escala social. Bien. A partir de la década del 50, la educación se convierte en un área prioritaria de intervención del Estado, tanto por su importancia como factor de desarrollo económico como por ser un instrumento clave en la política de igualdad de oportunidades. Bien. En pleno predominio del estructural funcionalismo norteamericano. ¿De qué estoy hablando aquí? ¿Se acuerdan de Talcott Parsons? Bueno,
estaba en boga esa teoría en ese momento, ¿verdad? Y se utiliza la educación como un instrumento de legitimar la política educativa en una fase de consolidación de los estados de bienestar. Pues bien, al principio la sociología de la educación en este momento fue muy empirista. ¿Por qué? Porque servía para realizar diagnósticos sobre toma de decisiones políticas. Se dice que es un funcionalismo tecnoeconómico y se estudiaba la relación entre la educación y el empleo. Bien. ¿Qué aparece luego? Estamos hablando ya de la década del 60, 70, resurgen los marxismos. Ustedes habrán escuchado el neomarxismo. Pues bien, empiezan a haber movilizaciones estudiantiles y hay una crisis de la educación como mecanismo redistributivo. Eso ocurre a partir de los años 70. Hay un fracaso de las políticas de igualdad de oportunidades y aparece una sociología de la educación crítica que identifica una función social de la educación completamente opuesta a la otorgada por el funcionalismo tecnológico y la teoría del capital humano. Se le llama también así, teoría del capital humano. Las denominadas teorías de la reproducción, ¿qué dicen? Destacan la importancia del conflicto y de la ideología de la educación. Vamos a resumir la tesis de esta teoría, que se llama teoría de la reproducción. ¿Qué dice? La escuela, lejos de ser una institución ideológicamente neutra que asigna y distribuye posiciones sociales en función de los méritos individuales, es un mecanismo de reproducción de las posiciones sociales de origen, es decir, reproduce las posiciones sociales de origen. No, lejos de promover igualdad de oportunidades, si uno llega a la escuela con una posición social, la va a reproducir. La escuela no cambia eso. Estas son las teorías del 70, ¿verdad? Pues bien, vamos a dejar claro que hasta ahora nadie entraba a ver qué es lo que ocurría dentro de la escuela o dentro de las instituciones educativas. Las instituciones educativas eran como una caja negra, ¿verdad? Nadie entraba a experimentar qué era lo que ocurría allí adentro. Pues bien, allí en el año 1971, Michael Young publica un libro llamado Knowledge and Control que señala la importancia del análisis del currículum como expresión de las relaciones de poder que subyacen en la selección y organización del conocimiento educativo. Bien, ¿qué es lo que hace Young? Captar las diferencias educativas que se producen dentro de la propia institución escolar, ¿verdad? Para eso utiliza el interaccionismo simbólico y la etnometodología como marco teórico y metodológico para abordar el estudio de la relación entre educación y sociedad. Bien, para él en realidad la escuela no es algo neutro, sino que genera, hay una estratificación escolar. No es lo mismo una escuela privada que una escuela pública, o una escuela pública en un contexto urbano que una escuela en un contexto rural, en una escuela de contexto crítico, ¿verdad? Pues bien, para eso Young señala la importancia de una investigación microsociológica de la escuela que ya toma mayor ímpetu en los años 80. ¿Verdad? Porque él señala que esas teorías de la reproducción de los años 70 como que se agotan y hay que generar nuevas teorías, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando adentro de la escuela? ¿Cuál es el contenido educativo que se da dentro de las escuelas?
Bien, ¿qué papel cumple la escuela en reproducir las diferencias de género y de etnia? ¿Verdad? Pues bien, esas son todas preguntas que se hace Young. Y bueno, en los años 90 ya se empiezan a surgir algunos nuevas inquietudes, sobre todo en ese contexto de cambio tecnológico y económico. ¿Cuál va a ser, cómo se redefine el papel de la educación? Se recupera la teoría del capital humano, que es la teoría de la década del 50, pero ya tratando de pensar sobre todas las transformaciones estructurales de las sociedades avanzadas, ¿verdad? Pues bien, este es un resumen que yo les hago del texto de Bonal, Perspectiva Sociológica de la Educación. Espero que les haya sido útil y les dejo algunas interrogantes para contestar como tarea individual que va a llevar nota. Y les pregunto, primero, ¿qué es la perspectiva sociológica de la educación? ¿Quién fue el primer autor en abordar la educación como rama particular de la sociología? Punto 3. ¿Qué significado le atribuyen a la escuela los sociólogos positivistas del siglo XIX? Punto 4. ¿Qué funciones cumple la educación para los sociólogos positivistas en las sociedades? ¿Por qué se ocupa la sociología de la educación a partir de la década del 50? ¿De qué se ocupa la sociología de la educación? ¿Cómo se le denomina a esta corriente de pensamiento, la corriente de la década del 50? ¿Qué tesis defienden las denominadas teorías de la reproducción? ¿Y de qué se ocupa Michael Young? Bien, estas son las preguntas que les pido que contesten antes del 17 de abril sobre el texto de Javier Bonal. Y bueno, espero que estos videos les sean útiles, les sean didácticos. Nosotros como profesores nos estamos intentando adaptar a estas nuevas tecnologías. Espero la próxima clase tener un pizarrón o un papelógrafo, pero no quería dejar que el tiempo pasara sin que me conocieran y sin poder interactuar con ustedes. Yo tengo poca conexión en mi casa, con lo cual les pido que todas las preguntas me las hagan a través de la plataforma o por mail, porque no estoy segura que la modalidad de conferencia funcione. De todas maneras, intentemos comunicarnos el viernes a eso de las 3 menos 10 a través de Conference, el GR1, y a las 17:15 el GR2. Estas conferencias se las voy a enviar por mail también. Un gusto conocerlos y nos vemos en la próxima clase.